Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video. En el día de hoy vamos a aprender a cómo podemos generar archivos de Excel mediante Power Automate de forma dinámica, extrayendo información de nuestra base de datos o utilizando datos generados por Power Apps. Directamente vamos a utilizar un caso de negocio inventado en el cual la empresa Contoso tiene una pantalla que se maneja mediante Power Apps donde puede visualizar todos los proyectos posibles a desarrollar en los próximos meses. Aquí, como ustedes pueden ver, podemos ver proyectos de tipo, como por ejemplo locales comerciales, parcelas, departamentos, y cada proyecto de esta empresa tiene distintas características, como por ejemplo un precio total que está en un F, tiene una dimensión en metros cuadrados, tiene, en caso de que sea un departamento, la cantidad de baños, por ejemplo, el piso, en caso de que sea un departamento, la cantidad de habitaciones y también datos importantes como la plusvalía y la rentabilidad anual del proyecto en caso de que la empresa invierta en ese proyecto. Entonces, un poco la idea de utilizar este ejemplo es que, pensando un poco ficticiamente, es que el encargado o el gerente de proyecto, todas las semanas o todos los meses o todos los días, dependiendo del proyecto realmente y del proceso, va a ir enviándole a sus analistas distintos proyectos para que ellos los vayan analizando y vayan decidiendo cuál de ellos van a ir atacando y la priorización. Entonces, a medida que el gerente de proyectos vaya eligiendo los proyectos que tenemos disponibles, estos tres proyectos se van a ir, se va a generar en un Excel, y ese Excel, la idea es que posteriormente se le envíe al analista para que el analista eh, haga sus análisis, para que la redundancia, correspondiente para el proceso posterior. Ese es un poco el objetivo. Para eso, lo que vamos a necesitar básicamente es utilizar SharePoint. Vamos a utilizar SharePoint como base de datos, Power Automate para hacer el tema de la automatización de la generación del Excel y poco más. Actualmente vamos a trabajar con tres listas y una biblioteca de documentos. La biblioteca de documentos vamos a utilizar la que se genera con el sitio, que es la de documentos. Y aquí lo que va a hacer es guardar todos los archivos de Excel que se van a ir generando. Bien, vamos a tener una lista que se va a llamar proyectos, que básicamente, como ustedes lo pueden ver, es exactamente la misma información que nosotros estamos mostrando acá. Y las demás dos listas va a ser una lista de cabecera, la cual va a tener elementos de cabecera, como lo dice, y después vamos a tener, por cada cabecera, vamos a tener el detalle de esos proyectos. Me explico. Por ejemplo, si yo estoy ahora solicitando un análisis semanal, diario, mensual, como les comenté, y quiero hacer el proceso, yo, por ejemplo, voy a seleccionar estos tres proyectos y voy a enviar la solicitud. ¿Qué está haciendo la Power Apps por detrás? Básicamente está rellenando la cabecera con simplemente, como ustedes lo pueden ver, bueno, la hora y la fecha está mala, pero esto es un elemento que se acaba de crear. De hecho, que si mostramos un poco, mostrar, ocultar la fecha de creación, fue hace unos segundos. Y como la lista, la cabecera, el objetivo es solamente por solicitud un elemento, pero en la tabla de detalle claramente va a estar el detalle de esos proyectos. Entonces, para la solicitud 9 que se creó de forma cabecera un elemento, tiene tres elementos asociados y eso lo asocia con la columna ID solicitud. Básicamente una relación de uno es a muchos. Una solicitud puede contener muchos proyectos que básicamente eh, es la lógica que vamos a necesitar para que funcione posteriormente la automatización. Eh, por si se preguntan cómo nosotros podemos lograr esta lógica de que se envíe una cabecera y el detalle, aquí arribita les voy a dejar un video que nosotros grabamos en el cual explicamos cómo podemos lograr
esa relación de unos a muchos y desde la Power Apps enviarlos hacia la base de datos de SharePoint. Así que les dejo aquí arriba el video. Pero lo importante, lo más importante de este video es explicar cómo mediante Power Automate podemos identificar cada vez que se genera una solicitud. Ese es el primer paso. Esa identificación ya la podemos empezar a manejar con las cabeceras. Cada vez que se genera una cabecera, quiere decir que se generó una solicitud. Se generó una solicitud. Entonces, lo que nosotros deberíamos hacer ahora, que lo que vamos a hacer, es cada vez que se genera un ítem en cabecera, la automatización se va a activar y lo que va a hacer, en términos sencillos, es identificar el ID, ese ID, ir a buscarlo a la tabla de detalle, traerme los productos, que en este caso serían 3, y eso pasarlo a un Excel con una tabla, con formato tabla y todo ordenadito. Ese es como el objetivo. ¿Cómo hacemos eso? Bien, no es tan complejo. Entonces, tendríamos que irnos a Power Automate, crear un nuevo flujo, y aquí nosotros vamos a crear un flujo automatizado. ¿Por qué? Porque como les comenté, nuestro primer paso es identificar el trigger. ¿Y cuándo se va a desencadenar toda la cotización, la solicitud, mejor dicho? Cuando se crea un elemento en SharePoint. ¿Y qué lista sería? La cabecera. Bien, le vamos a poner un nombre que va a ser generador de Excel y le ponemos el trigger de cuando se crea un elemento. Con eso ya tendríamos nuestro primer paso. El segundo paso es súper loco, pero lo tenemos que hacer sí o sí, que es básicamente irnos a nuestra biblioteca de documentos de nuestro sitio y hacer lo siguiente. Nos vamos a nuevo y vamos a crear un libro de Excel de forma vacía. Y con eso lo cerramos. ¿Cuál es el objetivo de esto? Es que nosotros, primero, que creemos un Excel vacío, sin hacerle nada adentro. ¿Para qué? Para nosotros extraerle el contenido, el content type de este Excel. ¿Por qué? Porque piénsenlo de esta forma. Cada vez que yo quiera generar este Excel que es dinámico, tiene las tablas y las filas dinámicas, yo primero tengo que generar un Excel vacío. Entonces, la lógica es, yo solamente por primera vez voy a generar un Excel vacío y le voy a extraer el content type a ese Excel vacío para luego yo imitar esa acción y generar un Excel vacío para luego que este Excel me va a servir para generar esta tabla dinámica. Ahí lo van a entender. Entonces, creando este archivo ya podemos pasar al flujo. Aquí tenemos que indicarle el sitio de la lista en la cual hace referencia el trigger. En este caso, mi sitio se llama Contoso Demos y el nombre de la lista se llama cabecera, solicitud proyectos. Importante, aquí claramente es ideal ponerle variables de entorno, pero para términos del ejemplo, para no perder tiempo, los vamos a dejar hardcodeados. Luego de tener identificado la lista en la cual va a ser el trigger, vamos a, como les comenté, obtener el content type de este Excel vacío. Entonces vamos a buscar una acción que se llama, vamos a buscar aquí SharePoint y vamos a buscar una acción que se llama obtener contenido del archivo. Obtener contenido del archivo. Y aquí, literalmente, también vamos a hardcodear todo, porque esto lo vamos a utilizar solamente, como les comenté, para traer el content type, que en este caso el identificador va a ser el ID. Mentira, aquí lo vamos literalmente a buscar, a hardcodear desde la carpetita. Nos vamos a ir a nuestra carpeta, documentos compartidos, y el libro. Si se fijan ustedes, es el libro. Vamos a guardar esto y lo que vamos a hacer simplemente es ejecutar hacer una prueba de este flujo para justamente traerme ese content type y posteriormente seguir.
Entonces, como este flujo se desencadena cuando se crea un elemento, yo ya me puedo salir de acá y puedo ejecutar una solicitud, por ejemplo. Voy a poner los últimos tres. Y como para que ustedes lo vean, voy a actualizar acá y solamente va a estar el que yo creé recién. Y aquí en el detalle también van a estar los de recién. En este caso voy a solamente poner dos para que veamos que no son dos, no sé, que no son tres, sino que son dos. Y enviamos la solicitud. ¿Qué va a hacer esto? Como les comenté, simplemente generar una cabecera, que ya la generó recién. Esa cabecera lo que va a hacer es ejecutarme este flujo, que aquí, bueno, se demora, como es la primera ejecución, se va a demorar unos pequeños segundos. Va a ejecutar este flujo. Este flujo lo que va a hacer por ahora nomás es traerme el content type de este Excel. Una vez eso, una vez hecho eso, ya podemos pasar a lo siguiente. Así que lo que toca ahora es simplemente esperar que la primera ejecución de este flujo se ejecute de forma correcta. Así que tenemos que esperar unos segundos. Entonces vamos a ver acá también en la tabla de detalle que efectivamente se guardaron de forma correcta mis dos elementos y están los anteriores. Entonces actualizamos. Aún no se genera la primera iteración, pero eso es normal porque el flujo está recién creado. Bien, entonces, una vez obtenido ese content type, lo que vamos a hacer nosotros es literalmente agarrar ese content type y dejarlo disponible en un compose en nuestro Power Automate para utilizarlo. Entonces, como podemos ver, ya se ejecutó la primera ejecución de forma correcta. Era normal porque era muy sencillo el flujo. Y como les comenté, lo que vamos a hacer es traernos el contenido, literalmente, copiar este contenido, vamos a editar el flujo, vamos a eliminar esta acción porque ya no nos interesa. Y aquí lo que vamos a hacer es un redactar o si lo tienen en inglés es un compose. Básicamente esto es para qué? Para pegar este texto que nosotros acabamos de traer, que si ustedes ven esto y es raro, sí, solamente lo que va a hacer esto es generar este Excel vacío. Y yo ya como tengo este contenido dinámico, simplemente puedo eliminar este libro y ya no voy a necesitarlo nunca más, solamente la primera vez. Bien, entonces este redactar le vamos a poner file content. Bien, luego de eso, lo que tenemos que hacer es identificar cuáles son los proyectos. O sea, básicamente, ya tenemos la identificación de cuál es el ítem que se creó o la solicitud. Ahora con ese 10, básicamente nosotros deberíamos ir a consultar a la lista detalle filtrando por ese 10. Simplemente ¿para qué? Para traerme esos dos productos o X productos que existan. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, súper sencillo. Nos vamos a una acción desde SharePoint que se va a llamar obtener elementos. Y este obtener elementos nos va a pedir el sitio. El sitio básicamente es el mismo. El nombre de la lista ahora ya no va a ser cabecera, sino que va a ser detalle. Bien, aquí si ustedes se fijan yo me equivoqué en el nombre, pero solamente fue una equivocación, no lo hice a propósito. Y aquí si yo lo dejo así, lo que va a hacer es traerme todos los elementos de la lista de detalle. Y yo no quiero eso. Yo quiero que solamente me traiga los elementos del ID que se acaba de crear, de la solicitud. Por ejemplo, si yo generé el 10, yo solamente necesito generar un Excel o solamente necesito traerme los elementos de la solicitud número 10. Es decir, básicamente lo que va a hacer el checkpoint de forma intrínseca va a ser filtrarme por 10 y tráeme todos estos productos. ¿Cómo hago eso? Súper sencillo.
nos vamos acá, nos vamos a opciones avanzadas y hacemos un filtro. ¿Cuál es la sintaxis del filtro? Súper fácil, le ponemos el nombre de la columna y luego ya vienen otras opciones que pueden ustedes hacer consultas. La que vamos a hacer ahora es IC, que es el igual, EQ. Entonces, vamos a decirle que me traiga solamente el detalle donde el ID-solicitud igual al ID que acabamos de identificar. Entonces sería, nos vamos acá, sería ID-solicitud. ID-solicitud igual, y aquí, ¿cuál va a ser el ID que nosotros vamos a ir a consultar? El ID que nosotros vamos a traer del trigger, porque nosotros ya estamos identificando, acuérdense, ese ID. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Nos vamos acá y buscamos ese ID de la acción o del trigger, mejor dicho, cuando se crea un elemento. Entonces, cuando se crea un elemento, el ID. Y con eso ya estaríamos ok trayéndonos todos nuestros productos. Perfecto. ¿Qué es lo que vendría ahora? Luego de tener ya la consulta con los productos, simplemente nos quedaría crear el archivo de Excel. Entonces, vamos acá, nos vamos a filtrar por SharePoint, vamos a buscar crear archivo. ¿Por qué? Porque vamos a crear el archivo vacío. Entonces, nos va a pedir el sitio de donde queremos crear el archivo, después la carpeta donde queremos crearlo, aquí lo vamos a hardcodear igualmente, la idea es que esto sea dinámico después. Yo le estoy diciendo que lo guarde en documentos, el nombre del archivo se va a llamar proyectos export, y aquí vamos a ponerle algo dinámico. ¿Para qué? Para que las fechas no se repitan. Entonces lo que vamos a hacer es un truquito que siempre se utiliza, es que ponemos un nombre estático, proyecto export, y aquí le ponemos algo dinámico, que es justamente la fecha y la hora de hoy. Entonces aceptamos. Entonces cada vez que se cree un archivo vamos a poner el nombre estático, que es el proyecto export, y se va a poner la fecha del instante. Más importantísimo, la extensión XLSX, la extensión del archivo. Si ustedes van a hacer un archivo CSV, pónganle CSV. Si lo van a hacer en XLSX, pónganse. El contenido. Y aquí viene lo más interesante. Vamos a ponerle el contenido que nosotros guardamos en el compose. ¿Por qué? Porque acuérdense que el primer paso es crear, literalmente le vamos a poner el nombre para que lo recordemos, pero vamos a crear el archivo Excel vacío. Y luego de ese archivo Excel, que vamos a hacer es que le vamos a crear una tabla. Entonces ya no vamos a agarrar más las acciones de SharePoint, sino que ya vamos a empezar a trabajar con las acciones de Excel Online Business. ¿Por qué? Porque ya creamos el Excel, ahora tenemos que empezar a atacar ese Excel y crearle la tabla, crearle las líneas, etc. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es crear tabla. Y nos pide lo mismo, el sitio donde está ubicado este Excel, la biblioteca de documentos, el archivo. Y aquí, ¿cuál va a ser el archivo? El ID este es el ID exclusivo del archivo que yo acabo de crear. Entonces, le pongo el ID, el rango de tabla, importantísimo. ¿Cómo yo le voy a poner esto? Esto básicamente va a depender de cómo va a estar armada mi tabla de Excel. Si mi tabla de Excel tiene 10 columnas, yo lo que tengo que hacer es lo siguiente. Yo voy a abrir un Excel vacío, básicamente para hacer el ejemplo. Si yo tengo 10 columnas, yo debería poner en el campo que acabamos de revisar desde, me equivoqué, desde A1 hasta J1. ¿Por qué? Porque son 10 columnas. Para este ejemplo vamos a usar solamente 6 columnas. ¿Ya? O sea, el Excel se va a rellenar con 6 columnas. O sea, nosotros deberíamos poner desde A1 hasta F1. ¿Bien?
Entonces, si nosotros nos vamos a Power Automate, pondríamos desde A1 hasta F1. Perfecto. Nombre de la tabla. Aquí va a ser el nombre de la tabla claramente de la que se va a generar. Entonces yo le voy a poner proyectos. Y los nombres de las columnas. Y esto es importantísimo. Como aquí lo dice, ustedes tienen que básicamente poner los nombres de las columnas separadas con coma o punto y coma. Y aquí, esta cantidad de columnas que ustedes van a poner separadas con coma, punto y coma, tiene que ser la misma que ustedes pusieron acá. O sea, si desde A1 a F1 hay 6 columnas, ustedes deberían poner 6, porque si no se va a caer. Entonces yo, para términos de ejemplo, tengo preparados esos nombres de las columnas y básicamente los voy a pegar y los voy a separar por punto y coma. ¿Ya? Y aquí hay 6. ¿Por qué por punto y coma? Porque a mí me funcionó con punto y coma, pero con coma probablemente igual funcione. ¿Ya? Entonces, con esto, si yo guardo, yo ya tendría creada mi tabla de Excel. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Generarle las líneas de forma dinámica, porque si no se me va a generar solamente la tabla vacía. Entonces, aquí lo que voy a hacer yo es generar de nuevo a Excel y me voy a uno que dice agregar una fila a una tabla. Entonces nos pide lo mismo, contoso, la biblioteca va a ser documentos, el archivo va a ser... Vamos a ver, el archivo... Vamos a poner el ID único del archivo que creamos, que es este, y el nombre de la tabla, vamos a seleccionar justamente el nombre de la tabla que acabamos de crear. Ahora, con eso, lo que va a pasar es que se me va a generar, como se me va a aperturar el campo para yo pasarle ya literalmente el formato para que agregue la línea. Entonces aquí, como siempre, Automate funciona mediante archivos JSON. Entonces lo que yo tengo que formar es literalmente un archivo, un esquema JSON con estas columnas. Entonces yo, como lo tengo preparado igual, lo voy a copiar y lo voy a pegar. ¿Para qué? Para ahorrarme tiempo, y literalmente este es el formato JSON que ustedes tienen que armar, obviamente dependiendo de sus nombres, dependiendo de la cantidad de columnas. Si ustedes tienen 10 columnas, claramente tienen que tener 10 elementos. Entonces, lo último que falta para terminar es que entre cada elemento de mi Excel yo tengo que entregar, ¿qué cosa? Le tengo que entregar lo que nosotros obtuvimos desde acá, que básicamente es el JSON de los elementos, que básicamente, por ejemplo, si yo me traje el número 10, me va a traer en formato JSON estos dos elementos. Entonces, si yo me voy acá, yo selecciono y busco aquí, básicamente tendría que buscar el ID. Tendría que buscar el body value, o sea, el resultado de obtener elementos. Entonces, obtener elementos. Acá está. Obtener elementos. Y aquí tendríamos que buscar el value. Y si ustedes se fijan, esto me estaría diciendo que estaríamos hablando del obtener elementos. No, pero yo necesito el body value. Body value elemento. ¿Para qué? Para que me genere el aplicar a cada uno. ¿Por qué? Porque imagínense, si tenemos dos filas, tiene que hacer un ciclo de dos agregándome estas dos filas. Entonces, aquí como ustedes pueden ver, dentro del el código que nos entrega me dice ítems aplicar a cada uno, pero lo que me hace falta es como el apellido, o sea, a qué columna yo voy a hacer referencia que agregue eso. Entonces, yo lo que voy a hacer
es que lo voy a reemplazar con algo que yo tengo preparado, que es lo que yo les decía. O sea, si nosotros nos vamos acá y a esto que ustedes pueden ver que dice ítems aplicar a uno, le ponemos el apellido, que es básicamente la columna que queremos hacer referencia, nos debería dar algo de este estilo. Aplicar a cada uno y el apellido siempre y cuando le agreguemos un signo de pregunta y ojo que esto tiene que tener doble comilla. Entonces si nosotros... Uy, no se guarda. Entonces le ponemos ahí y aceptamos. Y si ustedes se dan cuenta ya agarró bien el ítem y eso lo deberíamos hacer literalmente con todos. Entonces vamos a hacerlo un poco más rápido esto. Este que está acá vamos a decirle que sea lo mismo pero haciendo referencia a su título. Luego el siguiente, que es este. Aquí importante, me faltó esto. Este de aquí, ¿lo agarró bien? Sí, lo agarró bien. Dirección del proyecto. Y faltarían dos. Y el contacto. Y con eso estamos ready. Bien. Ahora tocaría probar realmente cómo está funcionando. Guardamos y ya podríamos probar cómo está funcionando nuestro código. Cerramos y ya podríamos hacer una prueba. Si quieren podríamos probar con varios, con 4 si quieren. Vamos a enviar la solicitud y esto lo que va a hacer, siguiendo el paso a paso, es que me generaría una solicitud hace unos segundos. Esa solicitud va a tener en su tabla de detalle, va a tener sus productos correspondientes, sus 4 productos. Eso va a generar en primera instancia, bueno, me debería generar un Excel acá, si no se cayó, vamos a revisar. Uy, me salí, pero veamos acá si se generó. No, no se generó, entonces se cayó. Vamos a revisar. Aún no se ha ejecutado. Tendríamos que ver, bueno, se acaba de ejecutar y básicamente ahora sí ya se debería haber creado nuestro Excel. Como les comenté, el Excel se va a crear primero de forma vacía. Bueno, ya lo hizo automático, pero me creó las columnas como ustedes pueden ver aquí. Y lo que va a hacer esto es, como ustedes pueden ver también, es generarme de a poco los 4 elementos por el for each. Entonces luego de esto nosotros simplemente podríamos adjuntarlo a un correo, enviarlo a un analista indicado o hacer lo que estime conveniente con este Excel que ya está en formato con tabla y todo lo que corresponde. Así que nada, cualquier cosa, cualquier comentario lo dejan ahí en los comentarios y nos vemos la próxima. Chau.